No te escuchamos, Angie. Hola, buenas noches. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me pueden escuchar? Ya, ahí ya. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchachos, por la espera. Bueno, yo soy Angélica Mariana, estudiante del 8º semestre de la licenciatura de médico cirujano. Y el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es la regulación hormonal de la función reproductora. Primero que nada, vamos a ver que la función reproductora tiene un control neuronal. Este eje va a ser parte de uno de los ejes de el hipotálamo hipófisis. Quiere decir que va a estar regulada por centros superiores. Entonces vamos a tener que identificar al hipotálamo, que se va a encontrar en lo que va a ser el diencéfalo. Este hipotálamo va a estar compuesto por varios núcleos, que son estos de aquí, que van a tener diferentes proteínas que van a ser secretadas ya sea tanto a la neurohipófisis o a la adenohipófisis. Entonces, aquí no quiero que se confunda, que aquí la persona está mirando hacia lo que sería la derecha de su pantalla y en esta otra imagen está invertida. Digamos que en esta imagen la persona está mirando hacia la izquierda. Entonces, por eso de esta forma, aquí tenemos a la adenohipófisis y aquí a la neurohipófisis. Aquí estarían invertidas. Vamos a tener que las hormonas que nosotros vamos a ver en este eje hipotálamo-hipófisis van a venir de lo que va a ser el núcleo arcuato, que está aquí representado con el número 9, o núcleo infundibular, que recibe su nombre por la cercanía al infundíbulo de la hipófisis. Aquí vamos a tener un sistema vascular que va a ser muy similar al del hígado, va a ser un sistema portal. Aquí lo que vamos a tener va a crear como cortocircuitos en los que va a viajar una hormona reguladora que va a ser la GnRH o liberadora de gonadotropinas hacia la adenohipófisis, que va a actuar sobre un grupo de células en específico que se van a encontrar en esta parte de la hipófisis. Vamos a tener diversas células que van a estar reguladas por hormonas que vienen directamente del hipotálamo, que van a dar, digamos, la bandera verde para que a partir de aquí se secreten otras hormonas que ya van a pasar a la circulación para ejercer sus funciones en lo que van a ser los órganos diana. Entonces, aquí vamos a tener a las células gonadotrópicas que van a estar en función con las hormonas LH y FSH. Entonces, vamos a tener esto que les acabo de mencionar en ya un esquema más completo en lo que va a ser tanto en hombre como en mujer. Vamos a tener, como les decía, que a nivel del hipotálamo, tanto en hombre como en mujer, se va a liberar lo que va a ser la hormona liberadora de gonadotropinas o gonadoliberina desde el núcleo infundibular. Esta va a pasar a lo que va a ser la adenohipófisis para liberarnos lo que van a ser dos hormonas, la LH y la FSH. La LH que va a ser la hormona luteinizante y la FSH que va a ser la folículo estimulante. Hay que recordar que ambas vienen de lo que va a ser la parte anterior de la hipófisis. Ahora, hay diferentes formas o ciclos en las que una hormona se puede secretar. En el caso de la GnRH, el tipo de secreción que tiene es intermitente o pulsátil, es decir, no se mantiene una secreción constante a lo largo del tiempo, sino que va por ciclos. En el caso de los varones, vamos a tener que va a haber ciclos en donde se va a secretar en una cuestión de pocos minutos en un lapso de 1 a 3 horas. Mientras que en lo que va a ser en las mujeres, esta secreción
va a durar de 5 a 25 minutos en un intervalo de 1 a 2 horas. Algo importante también es que tanto la LH como la FSH van a seguir un poco también este ritmo de secreción. Más que nada de estas dos, la que se va a ver más influenciada por este ritmo de secreción va a ser la LH, que en el caso de las mujeres, bueno, en general, tiene un ritmo de secreción también a pulsos en un intervalo de aproximadamente 90 minutos. Y ambas van a ser glucoproteínas que van a actuar por segundos mensajeros, es decir, se van a unir a un receptor, por ejemplo, aquí en la superficie de la célula, van a activar algún segundo mensajero que en este caso van a actuar más que nada por AMP cíclico, y esto va a desencadenar una cadena de acciones dentro de la célula a nivel nuclear para generar la respuesta que queremos que produzca esta hormona. Aquí hay que entender que las hormonas son mensajes, ¿de acuerdo? Es la manera que tiene el cuerpo de comunicarse. Y el hipotálamo vamos a entenderlo como que es ese puente de conexión entre lo que va a ser el sistema nervioso con el sistema endocrino. Entonces, es la manera de decirle del sistema endocrino al sistema, del sistema nervioso al sistema endocrino qué es lo que necesita que se ejecute. ¿Y cómo lo hace? A través de mensajes. Y esos mensajes que tiene que leer el cuerpo son estas hormonas. Entonces, aquí vamos a ver que la LH y la FSH en el caso de los hombres, podríamos pensar que a lo mejor no tuvieran ninguna función porque iríamos más al lado femenino. Pero en realidad, como pueden ver, desde que estamos aquí en el hipotálamo hasta que llegamos aquí a la adenohipófisis con la secreción de LH y FSH, es la misma ruta tanto en hombres como en mujeres. Ya lo que va a cambiar es qué acciones ejercen estas hormonas adenohipofisiarias sobre los tejidos o los órganos reproductores masculinos o femeninos. Entonces, aquí es lo que nos va a causar la diferencia. La LH lo que va a producir va a ser la producción de testosterona a partir de las células de Leydig. Esta testosterona es lo que es la principal hormona masculina, porque es lo que nos va a dar las características masculinas en los varones. La FSH lo que va a tener como principal función en el varón es la espermatogenia, es decir, vamos a generar espermatozoides para poder pues cumplir con una de las funciones como tal del sistema reproductor masculino, que va a ser la reproducción, ¿no? En ambos, pero en este caso se hace a través de los espermatozoides. Y en cierto punto del ciclo hormonal va a secretar a partir también de las células de Sertoli e inhibina. Vamos a ver aquí lo que quiero que veamos es que estos ejes de hipotálamo hipofisiarios tienen una regulación de tipo de retroalimentación negativa. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a imaginarnos que estamos en una habitación, es invierno, obviamente no podemos abrir las ventanas porque se colaría el frío, digamos que a lo mejor estamos en Canadá, ¿no? Se va a meter la nieve y pues nos vamos a congelar. Nosotros queremos entrar en calor, vamos por un calentador y lo prendemos. Nuestro estímulo ahí, nosotros lo que queremos es generar calor, o sea, llegar a un ambiente cómodo, con una temperatura cómoda en esta habitación. Prendemos el calentador y la temperatura empieza a aumentar, ¿no? Empezamos a entrar en calor, nos empezamos a sentir más cómodos. Pero va a llegar un punto en el que ese calor se vuelve insoportable si es que nosotros no apagamos el calentador o no sé, a lo mejor bajamos un poco la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ok, ya obtuvimos lo que queríamos, ¿no? Que era calentar la habitación. Ahora vamos a ir nosotros a apagar ese calentador o a disminuirle la temperatura. Eso es un mecanismo de retroalimentación negativa. Esto pasa aquí, por ejemplo. Entonces, como les decía, la LH en el hombre, en las células de Leydig, va a fomentar la secreción de testosterona. ¿Qué es lo que queremos con la testosterona? Diferenciar hombres de mujeres.
Entonces vamos a tener los efectos virilizantes. Pero cuando tenemos un exceso de testosterona, esto lo que va a hacer, va a provocar una inhibición negativa, es decir, va a provocar que a nivel de la adenohipófisis ya no se siga produciendo LH para evitar el estímulo de la producción de testosterona. Y también puede tener efectos de retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo al inhibir la GnRH. En el caso de la FSH es lo mismo. Cuando hay niveles demasiado altos, a través de lo que va a ser la inhibina, esta lo que va a actuar va a ser únicamente a nivel de la adenohipófisis para contrarrestar el estímulo que ejerce la FSH. Entonces, esto es en cuanto a lo que es el eje hipotálamo hipoficiario en el varón. Otra cosa que me faltó mencionarles es que la testosterona, aparte de propiciar lo que van a ser los efectos virilizantes, también se tiene registrado que pues llega a causar cambios sobre la conducta en el varón. Ahora, en cuanto a lo que va a ser la mujer, les digo, es el mismo eje hasta que llegamos a que en la adenohipófisis secreta las mismas hormonas. Aquí la LH va a tener efectos sobre lo que va a ser el ovario. Aquí vamos a tener que vamos a propiciar a través de lo que va a ser la LH la secreción de gestágenos, específicamente lo que va a ser la progesterona. A nivel de bueno, por diversas etapas que más adelante vamos a ver cuando lleguemos a esta parte, ahorita no me voy a meter mucho, porque quiero verlo parte por parte. Entonces, ahora, en la FSH vamos a tener que va a partir también en el ovario, ahorita unas etapas que vamos a ver, en la célula de la granulosa lo que vamos a tener va a ser la producción de estrógenos. Entonces, ambas lo que nos van a propiciar va a ser la secreción o la producción de lo que va a ser la progesterona y los estrógenos, que van a actuar sobre los tejidos diana, que vamos a tener aquí también ya favorecer la aparición de los caracteres sexuales secundarios femeninos. Ahora, aparte de esto, vamos a tener que LH y FSH actúan en conjunto para la producción de estrógenos. LH pues solamente actúa para la producción de progestágenos. Vamos a tener que hay una vía de conexión entre lo que va a ser los andrógenos y los estrógenos. Los andrógenos son las hormonas que son exclusivamente, bueno, vamos a decir que son características de los varones, pero por diferentes acciones enzimáticas vamos a ver que esos andrógenos se van a convertir en estrógenos. Ambas son, tanto andrógenos como estrógenos, provienen del colesterol, son hormonas esteroideas. Entonces, al tener una misma vía pues sí, metabólica, no tenemos una forma de decir que una mujer no tenga nada de andrógenos, porque si no, una mujer no tuviera nada de andrógenos, entonces no tendría de dónde sacar sus estrógenos, porque les digo, los andrógenos van a preceder a los estrógenos. E igual, aquí vamos a tener el mecanismo de retroalimentación negativa que les decía, cuando tenemos muchos gestágenos o vamos a ver que con el ciclo sexual femenino no se da el ambiente idóneo para que se dé la gestación, podemos tener una retroalimentación negativa, vamos a inhibir a LH para disminuir esta concentración o secreción de esta hormona, o podemos reforzar este estímulo. Es decir, por ejemplo, cuando tengamos un óvulo fecundado, no queremos que los niveles de progesterona disminuyan, lo que queremos es asegurar que se lleve a cabo ese embarazo. Entonces, no tiene caso que yo le diga a la adenohipófisis o al hipotálamo, oye, deja de producir estas hormonas porque pues no tiene sentido. Lo que queremos ahora es procurar ese embarazo. Entonces, podemos hacer un efecto de retroalimentación positiva en este caso, ya sea a nivel de la adenohipófisis o del hipotálamo. Ahora, aquí en los estrógenos es lo mismo, dependiendo de la situación en la que se encuentre la mujer, en que se haya llevado a cabo la fecundación o no se haya llevado a cabo la fecundación, podemos inhibir o acentuar este estímulo. Y aquí vamos a tener en este caso una
proteína que nos va a ayudar a acentuarlo a nivel de lo que va a ser la célula de la granulosa, que va a ser la activina, o en este caso también vamos a tener presente lo que va a ser la inhibina. Espero no haberlos hecho bueno, no haberlos revuelto en esta parte. Lo que quería era verlo junto para ver las comparaciones que podemos hacer entre el eje hipotálamo hipofisario, tanto en hombres como en mujeres. Al final me voy a regresar a estos esquemas, ya que hayamos visto lo demás, va a sonar a lo mejor un poquito redundante, pero pues la repetición es lo que nos hace, ¿no? Que se queden las cosas grabadas. Entonces, ahora vamos a empezar con lo que va a ser la función hormonal del varón. Vamos a ver un poquito de lo que va a ser la anatomía fisiológica y, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué tiene el varón que no tiene la mujer? Vamos a tener una próstata. Todos, varón y mujer, tienen vejiga urinaria. Hay presencia de vesícula seminal en el varón. Glándula vulvouretral. Vamos a tener aquí una serie de porciones de lo que va a ser el conducto eyaculador, que va a entrar a lo que va a ser la glándula prostática. Vamos a tener que va a continuarse aquí, bueno, empieza de este lado, en los testículos. Vamos a tener estos, vamos a decirle como fideos que están enrollados, que son los túbulos seminíferos. Cada testículo posee muchísimos, alrededor de 900 túbulos seminíferos que van a ser espirales. Cada uno de estos va a medir medio metro de longitud. Hay que considerar que son estructuras muy largas y que tienen una función. Estas se van a continuar a partir de su prolongación a lo que va a ser conjuntarse para formar lo que va a ser el epidídimo. Vamos a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Y de aquí vamos a pasar a lo que va a ser la formación del conducto deferente. Ahora sí, este conducto deferente va a continuarse hasta llegar a lo que va a ser la próstata, al conducto eyaculado. Vamos a tener una porción prostática, vamos a tener una uretra igual. Bueno, aquí vamos a tener la uretra, vamos a tener su continuación hasta que va a entrar en lo que va a ser en las estructuras como tal ya del pene. Y bueno, sí, otra cosa es que el epidídimo, estas estructuras que también van a estar espiroideas, van a tener una longitud de 6 metros. Es importante esto porque tiene que ver con la maduración y la composición más que nada de lo que va a ser el semen. Ahora, una vez que ya vimos esto, ahora vamos a pasar a lo que va a ser la espermatogenia. La función hormonal masculina, digamos que tiene 3 funciones primordiales, que va a ser la espermatogenia, la realización del acto sexual masculino y lo que va a ser pues las funciones que ejerce la testosterona y otras hormonas. La principal que vamos a ver ahorita va a ser la espermatogenia. Esto se va a llevar a cabo en los túbulos seminíferos, estos que vimos aquí. En promedio va a empezar a los 13 años en el varón y va a ser un proceso algo largo. Vamos a ver que a este testículo le hicimos un corte longitudinal y ahora lo estamos viendo así. Lo que vamos a ver aquí es que vamos a tener aquí el túbulo seminífero y vamos a ver un conjunto de células que van a procurar llegar a la luz del túbulo seminífero. Vamos a tener que en el nacimiento vamos a tener a las células germinales primordiales. Estas van a penetrar en el testículo para formar espermatogonias, que van a recibir el nombre una vez que atraviesan la pared del túbulo seminífero para llegar a lo que va a ser su luz. Este proceso se va a dar más que nada a lo que va a ser ya en la pubertad, como les digo, 12, 14 años, un término medio en los 13. Y vamos a tener aquí que en las espermatogonias van a proliferar dividiéndose por mitosis en lo que ya va a ser ya al interior del testículo.
Entonces, vamos a tener de una célula, 2 células con un material genético completo. Después, vamos a tener lo que va a ser espermatocitos primarios. Aquí ya vamos a empezar a tener una segunda división. Vamos a tener la división meiótica, en donde vamos a tener, van a recibir el nombre de espermatocitos secundarios. Aquí la segunda división meiótica, en donde vamos a convertirlas en espermátides. Es decir, cada célula, en lugar de tener 2 cromátides, o sea, un cromosoma completo, cada célula va a tener una cromátide, es decir, la mitad del material genético. De aquí se van a diferenciar a lo que va a ser un espermatozoide maduro. Como tal, todo este proceso, desde que tenemos a la espermatogonia hasta que se forma un espermatozoide maduro, va a tardar 74 días. Pero podríamos pensar que a lo mejor, pues, sería muy difícil tener muchos espermatozoides en el varón si tarda tanto tiempo. La cuestión aquí es que no todas las células inician todo este proceso al mismo tiempo. Entonces, unas pueden terminar todo este proceso antes que otras y pues así. Entonces, esto es lo que nos va a dar la característica de formar cerca de 120 millones de espermatozoides diarios. Entonces, estas células acomodadas en lo que va a ser la luz de los túbulos seminíferos se van a ver así. Vamos a tener hasta abajo, de manera basal, lo que van a ser las espermatogonias. Va a estar entre ellas lo que van a ser las células de Sertoli, que, como les mencionaba, vamos a tener aquí un poco de secreción de lo que va a ser estrógenos por parte de ellas. Vamos a tener más hacia arriba lo que van a ser los espermatocitos primarios, luego espermatocitos secundarios, y conforme más se vayan acercando a lo que va a ser la luz, van a ser células más maduras. Esa es la clave aquí. Entonces, conforme se van acercando a lo que va a ser la luz del... Perdón. Conforme se va acercando a la luz, vamos a tener ahora que hablar sobre lo que va a ser el espermatozoide. ¿Qué va a constituir el espermatozoide? Va a estar constituido por una cabeza y una cola. Esas dos cosas, pero esas dos cosas van a contener otras. Vamos a tener que la punta va a ser un engrosamiento de lo que va a ser la membrana. Y en esta punta va a presentarse de esta manera porque va a tener aquí lo que va a ser el aparato de Golgi y enzimas. Vamos a tener que el aparato de Golgi solo empaqueta cosas que tienen que salir, como enzimas, proteínas o lisosomas, lo que sea que se tenga que meter en una bolsa que va a ser se tiene que empaquetar, va a estar aquí. Entonces, eso hace sentido porque en esta zona también vamos a tener concentrado lo que va a ser enzimas, como lo que va a ser la hialuronidasa y enzimas proteolíticas, que más adelante, cuando se dé la eyaculación durante la cópula, esto, cuando el espermatozoide intenta llegar al óvulo, le va a ayudar a tratar de atravesar la membrana de la pared del óvulo para poder mezclar lo que va a ser el material genético. Entonces vamos a tener aquí el núcleo que va a estar condensado, va a estar rodeado por citoplasma, toda la cabeza va a estar rodeada por una capa de membrana superficial, vamos a tener una cubierta anterior de la cabeza y una posterior. A este nivel lo que vamos a tener va a ser un cuello, un cuerpo y ya como tal lo que va a ser la cola del flagelo. En esta sección tiene una característica. Cuenta con microtúbulos similares a los de otros epitelios que ya conocemos, por ejemplo, el epitelio respiratorio, el digestivo. Lo que va a hacer es que esto le va a dar la capacidad a la cola para poder moverse y darle la capacidad de desplazamiento al espermatozoide. Estos microtúbulos van a ser un conjunto 11 y van a constituir lo que va a ser esqueleto central o también denominado lo que va a ser axonema.
Y otra característica que tiene es que posee muchísimas mitocondrias. ¿Por qué? Porque la cola va a tener muchísima actividad. Entonces, para que algo se pueda mover, necesita energía. Entonces, necesita tener estas mitocondrias para que la cola tenga reserva y pueda, pues, una reserva de energía, pueda seguir moviéndose sin tener una carencia. Nosotros en el cuerpo, pues no siempre tenemos, por ejemplo, glucosa disponible en la sangre y tenemos diferentes reservorios que nos permiten seguir en movimiento. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio ya agotamos un reservorio. En este caso, la cola del espermatozoide no los tiene, entonces necesita de estas mitocondrias para tener un suministro constante de ATP. Hay una característica muy importante aquí y es que el hombre es el que define el sexo de un bebé. ¿Por qué? Aquí vamos a tener que en el material genético del espermatozoide va a tener ya sea un cromosoma Y o un cromosoma X. Cuando, bueno, al cromosoma Y se le va a conocer como cromosoma masculino o al cromosoma X como cromosoma femenino. Ya dependiendo de qué tipo de cromosoma sea el que aporte cada uno de los espermatozoides, si este tuviera un cromosoma femenino, entonces va a ser un espermatozoide femenino. Si tuviera un cromosoma masculino, el Y, sería un espermatozoide masculino. Y bueno, eso es importante porque el óvulo, a diferencia del espermatozoide, no aporta un cambio en los cromosomas. Siempre va a aportar un cromosoma X. Entonces, esta es la importancia porque siempre el sexo de un bebé, pues lo define el espermatozoide. No es como que el papá diga, ay, pues yo quiero tener un niño y todos mis espermatozoides van a tener el cromosoma Y. O sea, no es ya como que así la ley del más fuerte, ya depende del espermatozoide más rápido que logre fecundar el óvulo, pero pues así es como se da. Entonces, ahora me voy a regresar tantito aquí. Se supone que ya llegando aquí de las espermátides se diferencian espermatozoides maduros, pero la realidad es que no están maduros en su totalidad. Simplemente contienen todas estas partes, la cabeza y el flagelo. Tienen que permanecer entre 18 a 24 horas en lo que va a ser el epidídimo para poder adquirir como tal la capacidad de motilidad. Y esta capacidad de moverse era conocida como un movimiento flagelar. Lo pongo con un asterisco porque aquí es interesante la manera en la que creíamos que se movía un espermatozoide y hace poco se descubrió que no era así. Ahorita adelante les traigo un video en donde se ve más claramente este tipo de movimiento. Hay que tomar en cuenta que los espermatozoides son muy rápidos una vez que adquieren esta capacidad de motilidad, porque avanzan a una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto. Hay que considerar que estas dimensiones celulares, nosotros no podemos ver una célula con nuestros ojos, así a simple vista. Necesitamos de un lente para poder observarlos. Entonces, como son tan pequeñas, nosotros en una regla sí podemos ver lo que son los milímetros y solo con nuestros ojos sin necesidad de una lupa. Entonces, imagínense que un espermatozoide va a la velocidad de un carro de la Fórmula 1. O sea, son muy rápidos. Les digo, a dimensiones celulares de 1 a 4 milímetros es mucho. Vamos a tener que estos espermatozoides, una vez que se crean, bueno, ¿a dónde van, no? Porque quedamos en que se forman 120 millones diarios. Estos van a quedar almacenados y van a ser viables al menos un mes en el conducto deferente. Es decir, aquí se van a quedar mínimo un mes. Mínimo un mes van a seguir aquí viables para poder fecundar un óvulo. El problema ahora es cuando salen. Una vez que ya son eyaculados en el semen, su vida va a ser de máximo 24 a 48 horas, considerando que las condiciones del ambiente sean de la temperatura corporal. Porque vamos a tener aquí que la temperatura es muy importante para la supervivencia de los espermatozoides. A una temperatura muy elevada, esta
este tiempo de vida de 24 a 48 horas va a ser menor. Hay casos, no sé si han escuchado, por ejemplo, que en las clínicas de fecundación, pues te dan como paquetes, ¿no? Así de, pues, congela tus óvulos, congela tus espermatozoides, porque pues efectivamente a temperaturas bajo cero se pueden conservar aún viables. Entonces, digo, esto depende mucho de las condiciones en las que se encuentran, pero una vez que pues son eyaculados, su tiempo de vida disminuye mucho. Ahora, en el aparato genital femenino, también va a ser un tanto similar al punto anterior. Aquí va a interferir mucho algo que es el pH, ya que el espermatozoide se mueve mejor en un medio alcalino, pero el problema es que, bueno, el problema para el espermatozoide, ¿no? Porque, digamos, para el aparato reproductor femenino le conviene tener un pH ácido, porque es una forma de protección para evitar que el espermatozoide fecunde al óvulo. Entonces, como les digo, el medio óptimo para que se pueda mover en condiciones adecuadas el espermatozoide es con un pH de 6 a 6,5. Y su actividad también va a aumentar conforme aumente la temperatura. Entonces, pues, hay que considerar que en cierto modo el semen va a alcalinizar un poquito el pH vaginal, más que la vagina es un medio caliente. La temperatura es también bastante propicia para en la fecundación. Entonces, diferentes cuestiones son las que van a intervenir en esto. Ahora, les digo, como tal, esto es nada más darle la capacidad de moverse. Es decir, que lo pueda hacer, pero como tal empezar a hacerlo es ya el proceso de maduración. Es decir, una vez que se da la eyaculación, los espermatozoides ahora sí se vuelven móviles. Aquí, digamos que el esqueleto, el axonema, se vuelve lo suficientemente rígido y flexible para poder moverse, pero aún no está este movimiento flagelar. Una vez que se eyacula, ya está esta capacidad, ya son móviles y ahora son capaces de fecundar al óvulo por acción de un líquido que va a ser secretado por las células de Sertoli y del epitelio del epidídimo, que es lo que les digo. Este líquido le va a dar las condiciones y las características necesarias al espermatozoide para poder moverse, porque le va a dar el sustrato de dónde obtener energía para que las mitocondrias puedan obtener ATP. Y le va a dar el pH óptimo, además de que vamos a tener que la próstata va a contribuir también muchísimo a lo que va a ser el aporte del volumen de líquido a lo que va a ser el semen. Entonces, antes de ver estos puntos de arriba, esto es lo que yo les decía, en lo de el movimiento flagelar. Antes se creía que el movimiento de los espermatozoides era que se movían de manera muy similar a lo que es una serpiente y pues solamente era en un vaivén, así. Recientemente se descubrió que no es así. Entonces, por favor, les voy a pedir que alguien me haga el favor de decirme si pueden ver el video. No es necesario que lo escuchen. Bueno, ignoremos el comercial. No es necesario que lo escuchen porque pues en realidad solo es música. Sí se ve. Gracias. Bien, este es el movimiento que les digo que antes se creía que tenía el espermatozoide. Ahora que ya tenemos tecnología de punta en la que ya no nada más nos tenemos que conformar con un solo plano en el microscopio, bueno, ahora tenemos una visión 3D. Entonces, ese es su movimiento en realidad. Es asimétrico y el espermatozoide gira sobre su propio eje.
no permanece sobre su eje y solamente mueve el flagelo. El movimiento en realidad es como en sacacorchos. Y bueno, este es el artículo en donde se publica este pues nuevo descubrimiento. Entonces nada más ahí para que tomen en cuenta que pues este movimiento ya no es lo que nosotros pensamos, ahora es este. Bueno, ahora vamos a ver, ahora sí, qué factores hormonales nos van a estimular la espermatogenia. Las células de Leydig, como les decía, van a propiciar la secreción de testosterona y esta testosterona nos va a llevar al crecimiento y la división germinal. La hormona luteinizante lo que va a hacer va a estimular a las células de Leydig, que si nos acordamos del esquemita del eje hipotálamo-hipófisis, pues hace sentido en que cuando veíamos el esquema, ¿qué es lo que hace? Células de Leydig estimulan la testosterona, efectos virilizantes y bueno, crecimiento celular también. Ahora, células de Sertoli, ¿qué es lo que van a hacer? Van a secretar estrógenos. La FSH va a estimular a las células de Sertoli para secretar estrógenos. En realidad no se tiene una función muy bien establecida o definida sobre qué hacen los estrógenos en la función masculina, pero se cree que pueden propiciar a la espermatogenia, o sea que la ayudan. Y la hormona del crecimiento, que nos va a ayudar a controlar el metabolismo testicular y promover la división temprana de las espermatogonias. Básicamente la hormona del crecimiento lo que va a hacer es, como lo dice su nombre, aumentar cosas, aumentar metabolismo, catabolismo, perdón, anabolismo, construye, no destruye. Entonces, pues, esto es lo que nos va a propiciar células de Leydig, células de Sertoli, LH, FSH y hormona del crecimiento. Pero bueno, ya tenemos espermatozoides, ya están maduros, ya se mueven, todo bien. Pero, y bueno, ¿cómo le dice uno al espermatozoide que va a tener que enfrentarse a ciertas condiciones en el canal vaginal que pues no le van a permitir, no le van a dejar el camino fácil para poder fecundar al óvulo? Aquí vamos a tener un proceso que se llama capacitación de los espermatozoides para poder fecundar ese óvulo. Este proceso va a tardar de 1 a 10 horas, una vez que ya se eyaculó y el semen ya entró al canal vaginal. ¿En qué consiste? Los líquidos del útero y de las trompas de falopio van a eliminar factores inhibidores que estén presentes en el semen como tal. Vamos a tener también lo que va a ser adición de colesterol al acrosoma, que va a fortalecerlo y después se va a debilitar. ¿A qué me refiero con esto? Hay que recordar que las membranas celulares se componen de fosfolípidos, fósforo y lípido. Ok, lípido es grasa. Hay que recordar también que tenemos cadenas de colesterol. Cuando el espermatozoide está aquí en el conducto deferente, acuérdense que aquí se almacena, vamos a tener que va a estar en contacto con depósitos de colesterol. Este colesterol va a adicionarse a lo que va a ser la membrana que va a rodear a la cabeza del espermatozoide y la va a engrosar en la punta, es decir, en lo que va a ser el acrosoma. Esto va a evitar que, no sé, el espermatozoide simplemente ya se eyaculó y de repente ya libre todas sus enzimas. Eso no haría al espermatozoide uno viable. Entonces, eso es lo que hace. Cuando entra al canal vaginal, ya no hay depósitos de colesterol que pueda seguir adicionando a su membrana para protegerlo. Entonces, este colesterol se va perdiendo de esa membrana, que se va adelgazando y se va debilitando. Entonces, esto le permite, en el lapso en lo que se debilita, llegar al óvulo, y cuando llega, que esa membrana esté débil o, ¿cómo decirlo? Esté propicia o sea fácil liberar las enzimas para poder entrar a lo que va a ser el óvulo, cosa que no sería fácil si
la membrana o el acrosoma siguiera igual de grueso. Y también vamos a tener una mayor permeabilidad del calcio. Hay que recordar un poquito a lo mejor también de lo que es los potenciales de acción, la liberación de las hormonas, porque el calcio nos va a dar una actividad más potente del latigazo. Es decir, aquí el flagelo ya no se va a mover así, va a moverse con mayor fuerza, lo que le va a dar un mayor impulso y mayor velocidad. Y por tanto también va a facilitar la liberación de enzimas. El calcio va a favorecer que salgan las vacuolas las enzimas que fueron empaquetadas por el aparato de Golgi. Y así, pues, lisar lo que va a ser la pared del óvulo. Ahora, vamos a ver lo que es el acto sexual masculino. Vamos a ver que de las diferentes estructuras del pene, la más sensible va a ser el glande. Este va a ser un órgano sensitivo que bajo la estimulación nos va a transmitir lo que va a ser la sensación sexual. Aquí la característica que vamos a tener es que esa sensación sexual, sí, es una estimulación física a través de una sensación de masaje. Pero la sensación sexual no solamente se va a limitar a una estimulación física. Sí, el glande es la parte más sensible, pero hay un elemento mental que puede inclusive llegar a ser más fuerte que el estímulo local, como lo que va a ser una estimulación psicológica. Aquí es lo que nos va a dar la manifestación o la presencia de los llamados sueños húmedos. Es decir, un estímulo mental, el hecho de pensar en que se está realizando el acto sexual puede llegar a ser tan fuerte como la estimulación del glande. Y llevar a la culminación todo el acto sexual masculino, es decir, llevar a la eyaculación y por tanto al orgasmo masculino. Vamos a tener que en el caso del hombre hay una parte parasimpática y una simpática. Bueno, de eso no metí una imagen, pero sí, vamos a usar esta. Vamos a imaginarnos que aquí está la cabecita y acá pues las piernas, ¿no? Aquí está el tronco de una persona. No sé cómo se lo tengan ustedes, pero bueno, al menos a mí sí me confundía un poco a veces, ¿no? Como que, ay, ¿cuál es el parasimpático? ¿Cuál es el simpático? Acuérdense que es a los lados. Entonces, el parasimpático va a estar arriba y abajo. Y el simpático va a estar en el centro, lo que va a ser columna cervical, digamos, sí, sistema nervioso aquí central. Entonces, una manera de recordar fácil qué hace qué cosa, o sea, qué función, qué partes, qué fases del acto sexual masculino son parasimpáticas y cuáles son simpáticas, aquí. Parasimpáticas son erección y lubricación. Aquí acuérdense muchísimo de lo que les digo. La parasimpático, hagan de cuenta que es lo que va a rodear al simpático. El simpático va a ser lo que va a ser la columna, todo lo que se encuentra en columna cervical, columna vertebral, perdón, y a los extremos vamos a tener al parasimpático. Entonces, lo que tengamos aquí que sean miembros apendiculares, o sea, brazos y piernas, inclusive un poco de pelvis, parasimpático. La función parasimpática, ¿por qué va a actuar? Va a actuar por lo que va a ser principalmente óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo y acetilcolina. Aquí lo que vamos a tener es que, primero, el grado de erección lo vamos a tener dado que va a ser proporcional al grado de estimulación que esté presente en el varón, tanto local como psicológica. Aquí vamos a tener un papel fundamental por lo que van a ser las fibras parasimpáticas. Vamos a tener que estas
se van a encargar de secretar lo que va a ser óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, o en el caso de que sean ambos, y la acetilcolina. Estas que van a tener como característica, el óxido nítrico va a activar el GMP cíclico o guanilino ciclasa. Guanilino ciclasa y después el GMP cíclico. Esto lo que va a hacer relajar las arterias del pene, así como la red trabecular de fibras musculares lisas que están en el tejido eréctil de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso. Hay que recordar que aquí tenemos 3 músculos, 2 superiores y 1 inferior. Los cuerpos cavernosos arriba, esponjoso abajo. Entonces, aquí lo que va a hacer, como les decía, va a provocar lo que va a ser la relajación de las arterias y de la red trabecular. Esto lo que va a hacer va a aumentar el flujo arterial, mientras que el venoso va a estar obstruido. Esto, como va a estar, el pene tiene muchas capas, túnica albuginea, túnica vaginalis, ese tejido no es flexible. Lo que va a llegar a hacer va a ser en un punto, va a generar tensión, no tiene para dónde distenderse, entonces lo que va a provocar va a ser la erección. ¿Por qué? Por la acumulación de sangre a nivel arterial en el pene, y pues, como les decía, el flujo venoso está parcialmente ocluido aquí. Entonces, abrimos arterias, cerramos venas para evitar que esa sangre que estamos mandando a órganos reproductivos se regrese. Entonces, esto es lo que nos va a dar como resultado, va a ser la erección. Y también como consecuencia, vamos a tener que en las glándulas uretrales, igual por los nervios parasimpáticos, se va a producir por glándulas uretrales y bulbouretrales la secreción de moco. Entonces, esto es lo que nos va a dar como resultado lo que va a ser la lubricación. Es muy importante aquí la lubricación, porque si no hay una lubricación suficiente, el acto sexual, tanto femenino como masculino, no va a ser para nada placentero. ¿Por qué? Se tiene que, los libros lo describen como una sensación de masaje. Entonces, digamos que tanto las paredes del canal vaginal junto con el pene tienen que de alguna forma resbalar y no generar una fricción. Porque si se genera una fricción, entonces va a haber molestia y no se va a disfrutar del acto sexual. Entonces, aquí la lubricación es muy importante. Más que nada, vamos a ver más adelante que la lubricación depende más que nada del canal vaginal que de la lubricación que da el pene, pero pues en muy poca medida, pero también aporta. Entonces, función parasimpática vamos a tener que va a ser la erección y la lubricación, más que nada por acción de lo que va a ser el óxido nítrico. Ahora, en lo que va a ser la función simpática, es lo que les digo, aquí ya vamos a verla a nivel de la columna. Vamos a tener que, ya que obtenemos la respuesta a partir de la estimulación, va a haber una respuesta que va a producirse a nivel de la columna de T12 a L2, que va a generar impulsos que van a viajar hacia los plexos hipogástricos y pélvicos, hacia los nervios pudendos, que van a dar ya como tal, como resultado, lo que vamos a tener 2 fases, emisión y eyaculación. Entonces, estos centros reflejos que van a estar en la columna vertebral van a responder a toda la estimulación que nosotros tenemos aquí. Hay que entender a la emisión como el preludio de la eyaculación. Vamos a ver que antes de eyacular tenemos a la formación ya de los espermatozoides, pero aún no tenemos la formación del semen. Ya habíamos quedado en que los espermatozoides se van a almacenar en el conducto deferente,
Y sí, ya está, digamos, un elemento forme, pero nos hace falta, ¿qué cosa? Un componente líquido que le dé forma a lo que va a ser el semen. Entonces vamos a tener que tanto la vejiga, vejiga, uretra y vesículas seminales nos van a dar secreciones que se van a conjuntar con los espermatozoides. Una vez que ya se expulsaron a nivel del conducto deferente los espermatozoides, vamos a tener el aporte de estos líquidos que van a provenir de lo que va a ser vejiga, próstata y vesículas seminales. Estos en conjunto es lo que le va a dar el componente, digamos, líquido al semen. Una vez que se mezclan los espermatozoides a este nivel, junto con estos componentes líquidos, que es lo que nos va a dar las características de que sea lechoso, un poco viscoso, vamos a tener la formación del semen. Eso es lo que vamos a nosotros entender como la emisión. Es como tal ya la formación del semen. Ahora, una vez que la uretra interna ya está llena del semen, esto nos va a desencadenar señales sensitivas que van a reaccionar, o bueno, se van a identificar en los nervios pudendos, y estos nervios pudendos lo van a mandar a las zonas sacras. Y esto nos va a emitir un estímulo que va a provocar la contracción rítmica de los órganos genitales internos y de los músculos isquiocavernosos. Entonces, junto con los isquiocavernosos vamos a tener también a los bulbocavernosos. Esto lo que va a hacer, van a comprimir la base del tejido eréctil, va a generar una sensación de bombeo, y este aumento rítmico en oleada va a aumentar la presión del tejido eréctil. Aquí, esto es lo que nos va a dar como tal resultado la eyaculación. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? El periodo completo, tanto de la formación del semen, que es de la emisión, hasta la eyaculación, ambos van a conformar lo que va a ser el orgasmo masculino. Y bueno, en cuanto al acto sexual masculino, eso es todo. Nada más acuérdense bien de cuáles son las fases parasimpáticas y simpáticas, porque lo preguntan mucho en los exámenes. Ahora, vamos a ver que las funciones de la testosterona y otras hormonas masculinas. Como les decía, andrógenos son las hormonas que van a dar los caracteres masculinos, pero no solamente está la testosterona, vamos a tener a la dihidrotestosterona y androstenodiona. La testosterona es una fase precedente a la dihidrotestosterona, que es una porción más activa de la testosterona. Más que nada, la que va a ejercer la mayoría de las funciones o efectos en las células por parte de las hormonas masculinas va a ser la dihidrotestosterona. Pero pues bueno, se habla más de lo que es la testosterona en general. Entonces, como veíamos, la testosterona se va a producir en las células intersticiales de Leydig, que van a ser casi inexistentes en la niñez, pero numerosas en el recién nacido. ¿Por qué? Tenemos caracteres sexuales primarios y secundarios. En el niño, en el recién nacido, necesitamos que esté presente para poder formar testículos y pene. Ya en el adulto vamos a tener los caracteres secundarios, engrosamiento de la voz, ganancia de masa muscular, etc. Como ya les mencionaba antes, un poquito, la química de los andrógenos es que van a ser hormonas esteroideas. Y pues en general, les digo, testosterona precede a la dihidrotestosterona, que es una forma más activa de lo que va a ser la testosterona. ¿Qué funciones va a tener la testosterona? Otra cosa que me faltó. La testosterona no solamente se produce en lo que va a ser las células intersticiales de Leydig. Las glándulas suprarrenales también son productoras de andrógenos en menor medida que las
células intersticiales de Leydig. Entonces, la producción androgénica por las glándulas suprarrenales no es lo suficientemente fuerte como para que solamente estas den como consecuencia los caracteres secundarios, a menos que estemos hablando de un tumor secretor, pero eso ya es un punto y aparte. Pero de manera fisiológica sí aporta, pero la carga, o sea, la chamba completa se la llevan las células de Leydig. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las funciones. Como les decía, el desarrollo fetal. Vamos a tener que la elaboración de los testículos fetales se va a iniciar alrededor de la 7ª semana embrionaria de vida. Aquí los cromosomas sexuales van a tener un gen que va a ser el SRY, que nos va a codificar un factor de determinación testicular. Esto nos va a iniciar como tal la cascada de activación génica que nos va a ayudar a diferenciar, como les digo, un varón de una mujer. Estas células, este factor de determinación testicular, lo que va a hacer es que esta cascada génica que va a iniciar va a hacer que las células de la cresta genital se diferencien en células secretoras de testosterona o células secretoras de estrógenos. Entonces, les digo, esto ya es lo que nos diferencia entre varones y mujeres. Y a nivel del desarrollo fetal, ¿qué es lo que hace? Nos propicia la formación de un pene y un escroto, una glándula prostática, en las vesículas seminales, los conductos genitales masculinos, el conducto deferente, seminíferos, etc. Ahora, vamos a tener que también tiene un efecto en lo que va a ser el descenso testicular. El testículo no puede permanecer en el canal inguinal, se tiene que descender sí o sí. Esto se hace por función de la testosterona, ya que los testículos van a descender al escroto durante los últimos 2 a 3 meses de la gestación. En general, hay casos en los que no descienden, pero les digo, tiene que descender sí o sí, porque la cuestión de la temperatura es primordial. El testículo, para poder dar lugar a la espermatogénesis, necesita tener una temperatura de 2 a 3 grados menor que la temperatura corporal. Si el testículo permanece en el canal inguinal, es decir, va a permanecer a la temperatura corporal, 36,5, 37,5. A esa temperatura no va a dar lugar a la espermatogénesis. Entonces, si no se corrige eso, lo que va a ocurrir es que pues podemos generar que no haya producción de espermatozoides en ese paciente. Y una de las maneras de resolverlo es que se puede inyectar se le puede dar a estos pacientes una dosis de testosterona exógena. Ahora, vamos a tener, como les decía, el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Ya vimos, a nivel del desarrollo fetal, va a tener la diferenciación en lo que va a ser el pene, escroto, los testículos y próstata y vesículas seminales. A nivel de la adolescencia, lo que va a hacer es que todas estas estructuras de lo que es el pene, el escroto y los testículos van a aumentar su tamaño, es decir, va a empezar a madurar. Entre estos caracteres secundarios, lo que tenemos también es lo que va a ser la distribución masculina de lo que va a ser el pelo, sobre lo que va a ser el pubis, en la línea alba del abdomen, en lo que va a ser el tórax, a nivel del pecho, en cara y por la barba, en la espalda, a nivel pubiano y a nivel axilar. Como tal, también vamos a tener lo que va a ser el engrosamiento de la voz por la hipertrofia de lo que va a ser la mucosa laringea y un aumento de la laringe, lo que nos va a dar una prominencia de lo que en lenguaje coloquial se le conoce como la manzana de Adán, pero es la prominencia del cartílago tiroides. En general va a aumentar lo que va a ser la libido, va a estimular muchísimo el crecimiento del vello. Como ya les decía, va a aumentar también lo que va a ser la concentración y la memoria en lo que va a ser a nivel encefálico. Va a causar algo que se va a considerar como conocer como calvicie masculina, que esto se va a producir
cuando la testosterona va a reducir el crecimiento de pelo en la parte superior de la cabeza. Entonces, esto en general no todos los pacientes lo tienen. Hay pacientes que son muy viriles en el sentido de que secretan mucha testosterona y nunca se quedan calvos, nunca desarrollan esta calvicie en la parte superior. Pero esto ya tiene muchísimo que ver con el nivel de exposición a las hormonas andrógenas. Les digo, depende muchísimo si no sé, a lo mejor hay algún tumor secretorio de testosterona y de la carga genética, porque pues si su papá, su abuelo y su familia ha tenido este antecedente, pues la va a desarrollar. Y en muchos casos, en mujeres que tienen tumores secretores de testosterona, llegan a presentar este tipo de calvicie masculina. Va a aumentar el grosor de la piel y va a provocar acné porque va a provocar que se dé un engrosamiento y una dureza de la piel como tal por los tejidos subcutáneos. Esto lo que nos va a hacer va a incrementar la secreción de las glándulas sebáceas. Esto, aunado a lo mejor, no sé, a una higiene deficiente, a lo mejor nos puede propiciar la obstrucción de los poros y nos va a causar acné. Entonces, hay muchos casos en los que este problema resuelve, otros casos en los que no. Aquellos en los que resuelve se da porque una vez que el cuerpo ya se acostumbró a estos niveles de testosterona a los que se está viendo expuesto, pues bueno, remite, empieza a controlarse esa secreción de sebo y bueno, ahí está. Pero para quienes no, pues puede llegar a ser un problema recidivante, pues que necesite a lo mejor algún otro tipo de tratamiento. Va a aumentar la formación de proteínas y el desarrollo muscular. Algo aquí muy importante es que yo les había dicho que la parte activa, más activa de la testosterona es la dihidrotestosterona. Esta o esta, todas lo que van a hacer va a hacer actuar a nivel de la síntesis de proteínas. Hay hormonas que lo que hacen en sus células dianas es sintetizar una enzima, sintetizar un receptor. Esta hormona lo que hace es sintetizar proteínas. Para todas las funciones que estamos viendo ahorita, para todos sus efectos, sintetiza proteínas. Entonces, tiene una función anabólica muy importante y esta síntesis de proteínas es lo que también nos va a propiciar o favorecer lo que va a hacer el aumento de la masa muscular en los varones. También nos va a aumentar lo que va a ser la matriz ósea y la retención de calcio, porque se cree que va a ser un efecto secundario lo que va a ser el aumento de la síntesis de proteínas que ya les mencioné. Va a aumentar también el nivel de eritrocitos, no porque actúa a nivel del riñón. El riñón lo que hace es secretar eritropoyetina que va a favorecer la producción de más eritrocitos. Esta no. La testosterona se tiene previsto que tiene un efecto directo en la producción de eritrocitos. Entonces va a tener el varón siempre un tanto de eritrocitos mayor al que tenga la mujer. Entonces, pues también es importante tomar en cuenta que no es por la eritropoyetina. Y también va a afectar al equilibrio hidroelectrolítico, ya que tras la pubertad, los volúmenes de sangre y de líquido extracelular en el varón van a tender a ascender de un 5 al 10% de lo que tendría que ser en condiciones basales sin los efectos de lo que es la testosterona. Entonces, hasta ahí terminamos con lo que va a ser regulación hormonal del varón. Entonces, me voy a regresar un poquito. Otra vez, hipotálamo, GNRH. Va a ser liberadora de gonadotropinas, liberadora de aquí, ¿cuáles son las gonadotropinas? LH, FSH, LH, células de Leydig, nos van a producir lo que va a ser la testosterona y nos va a dar todos los efectos que ya mencionamos ahorita en las últimas diapositivas, que son los efectos virilizantes. Para esto va a tener una regulación, una retroalimentación negativa y va a tener también efectos sobre lo que va a ser la conducta. La FSH a nivel de las células de Sertoli lo que nos va a hacer producir
en una poca cantidad, pero los va a producir estrógenos, nos va a dar lugar a lo que va a ser la espermatogenia y en cierto punto va a producir inhibina para poder regular la producción de espermatozoides y no producir espermatozoides y producir y producir y producir y pues que degeneren y después al fin no sean viables. Entonces, ahora vamos a empezar con lo que va a ser en la parte femenina. Igual, vamos a ver un poquito de lo que va a ser la anatomía fisiológica de los órganos sexuales femeninos, que tiene la mujer que no tiene el varón, útero, trompas de falopio y ovarios. Por lo demás, hay vejiga, hay uretra, que la uretra en la mujer es mucho más corta, y pues aquí hay labios mayores y hay labios menores, y con una importante diferencia de que aquí tenemos la presencia de un clítoris que es muy similar a lo que sería en las estructuras y la función de lo que es el pene. En lo que vamos a tener aquí va a ser el útero, vamos a tener 3 capas, que va a ser el perimetrio, miometrio y el endometrio. El perimetrio va a ser más que nada esta capa fibrosa que le da sostén a las estructuras adyacentes. El miometrio van a ser todas las fibras de músculo liso que le van a dar la capacidad de elasticidad o de contracción, y el miometrio va a ser ese tejido que se va a estar recambiando a lo largo de lo que va a ser el ciclo sexual femenino. Tenemos 2 ovarios, uno derecho, uno izquierdo. Aquí vamos a tener, va a dar lugar lo que va a ser la maduración de lo que van a ser los folículos. Y algo que quiero que tomen en cuenta aquí también es que estos folículos, aquí porque está disecado para que podamos ver la imagen, no están como tal conectados, no es el ovario con las trompas de falopio no es una estructura cerrada. Las fimbrias están abiertas a lo que va a ser la cavidad pélvica. Entonces, este folículo, este óvulo, una vez que se da el proceso de ovulación, tiene que, en cierto modo, caminar hacia las fimbrias para poder entrar a la trompa de falopio y de ahí caminar hacia lo que va a ser la cavidad uterina para que pueda ser fecundado. Entonces, aquí hay un riesgo de que este óvulo que ya salió maduro no siga el camino normal y pueda llegar a salir a lo que va a ser la cavidad. Y esto es lo que en muchos casos nos da lugar a lo que son los embarazos a los embarazos ectópicos. Entonces, en lo que va a ser la función hormonal femenina, tiene 2 funciones. Es preparar a la mujer para el embarazo y mantener las condiciones del embarazo una vez que se dé la fecundación. Entonces, vamos a ver, lo primero va a ser el ciclo sexual femenino. ¿Qué es esta cosa, no? O ciclo menstrual. Como tal, van a ser todas esas variaciones rítmicas en la secreción de las hormonas que se van a dar de forma mensual. Y que estas variaciones nos van a propiciar alteraciones físicas en los ovarios y en otros órganos sexuales. Entonces, estas alteraciones en las concentraciones y secreciones de las hormonas femeninas van a propiciar cambios en los ovarios y otros órganos sexuales, como las mamas. Y en los ovarios, ¿por qué? Ahorita vamos a ver que va a haber un ciclo ovárico en el que vamos a tener una maduración y involución de ciertas estructuras. El promedio de duración de este ciclo es de 28 días. No en todos los casos es así, puede durar un poquito menos, puede durar un poquito más. Pero entre más largo sea este ciclo, menor es la fertilidad de esta mujer, porque con menor frecuencia están madurando óvulos. Entonces, pues es la importancia de esto. Y va a tener este ciclo sexual femenino 2 consecuencias importantes, que va a ser, se va a liberar un único óvulo cada mes, que es lo ideal, pero vamos a ver que hay casos en los que no, porque pues si no, ¿de dónde tenemos los embarazos gemelares y trillizos? Así. Entonces, lo ideal sería que solamente se liberara un único óvulo cada mes para que solo pudiera dar crecimiento a un feto en cada ciclo menstrual al llevar a cabo el embarazo, si es que se da el caso.
y el endometrio se va a preparar para la implantación del óvulo fecundado en el momento exacto en donde se dé la fecundación en ese mes posterior a la fase a la ovulación. Entonces, esta grafiquita a veces revuelve, pero vamos a tratar de verla lo más sencillo que podamos. Vamos a tener aquí en rosa clarito o blanco, como lo quieran ver, a la FSH, que es la folículo estimulante. En azul vamos a tener a los estrógenos. En amarillo vamos a tener a la hormona luteinizante y en verdecito vamos a tener a la progesterona. El ciclo menstrual lo vamos a dividir en una fase folicular y una fase luteal o luteinizante. Voy a tratar de explicarlo un poquito superficial aquí. Tengo otra imagen en donde junto todos estos ciclos, porque creo que es más sencillo verlo todo junto que verlo por separado para poder entenderlo en conjunto. Pero vamos a tener que al inicio del periodo, una cosa muy importante, el inicio del periodo no es cuando nosotras terminamos de sangrar, es en el momento en que empiezas a sangrar. Y terminan ese ciclo, o sea, se cumplen los 28 días, si es que estamos hablando de un ciclo regular, cuando está iniciando el siguiente sangrado. Entonces, así es como se considera el inicio y el término de un ciclo. El ciclo no inicia después del sangrado, el ciclo no inicia en la ovulación. Entonces, acuérdense, cuando se empieza a sangrar. Al inicio, vamos a tener como tal, en cuanto a lo que van a ser las hormonas gonadotrópicas, que es la LH y la FSH, la LH va a estar un poco disminuida a comparación de lo que va a ser la FSH. ¿Pero por qué? Aquí vamos a tomar en cuenta que al inicio del ciclo, el inicio del ciclo es el sangrado. ¿Por qué hay sangrado? Porque no se dio la fecundación. Entonces, si no se dio la fecundación, vamos a ir por otro intento, porque el cuerpo, bueno, el útero de la mujer como tal está diseñado para gestar. Entonces, lo que está buscando es esa oportunidad de dar lugar al embarazo. Entonces, hay sangrado, no se logró el embarazo, no se logró la fecundación, vamos a provocar el crecimiento de otro folículo, vamos a provocar la maduración de un nuevo óvulo. Entonces, por eso está más alta la FSH. En la primera mitad, que es la fase folicular, nada más acuérdense de eso, folicular, tiene más importancia la hormona FSH, como lo dice su nombre, porque es una hormona folículo estimulante. Lo que queremos es crear el crecimiento de otro folículo. Ya en la segunda fase, la que toma más importancia es la LH, porque aquí ya como lo dice es la fase luteal o luteinizante por la hormona. Entonces, aquí lo que queremos hacer es esto, crear y fomentar lo que va a ser el desarrollo de un nuevo folículo. Por procesos que se van a dar en el ciclo ovárico, vamos a tener la secreción aquí de lo que van a ser los estrógenos. Estos estrógenos nos van a propiciar, es un poquito paradójico, esto lo explico más adelante, lo que va a ser una disminución de las gonadotrópicas, lo que va a ser la LH y la FSH, para después aumentarlas. Es confuso, pero ahorita lo vemos. Después estas van a disminuir, ¿por qué? Porque ya tenemos un pico de LH que nos va a propiciar lo que va a ser la ovulación. Tenemos ese óvulo listo para que sea fecundado, entonces ya no necesitamos que se produzca el desarrollo o maduración de otro folículo. Ya tenemos uno listo que queremos que se fecunde, entonces ya no necesitamos más. Entonces, estas disminuyen y ahora lo que empieza a aumentar va a ser la progesterona, porque ahora estamos creando condiciones que propician la gestación, es decir, que se creen las condiciones para el embarazo. Y aquí en esta parte van a tener más importancia para mantener las condiciones para fomentar esa gestación, va a ser por la progesterona y los estrógenos. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a ver en cuanto a los cambios hormonales. Ahora, en el ciclo ovárico.
Una mujer va a tener alrededor de 500,000 folículos, pero en realidad no todos estos van a madurar. Alrededor de 400 a 500 son los que van a llegar a la edad adulta y van a poder madurar para dar lugar a óvulos que van a poder ser fecundados. Y de estos 400 o 500, solamente de 9 a 12 van a ser seleccionados para empezar a madurar en cada ciclo. Entonces, de 6 a 12 son los folículos que se van a seleccionar. A partir de lo que es de los 9 a los 12 años, la adenohipófisis va a comenzar a secretar cada vez más LH y FSH. En la niñez, estas hormonas no se encuentran así, se encuentran más deprimidas. Digamos que la FSH y la LH, que están representadas con el rosa y el amarillo, se encuentran por los valores de la línea verde, que es la progesterona, así muy bajitos. Vamos a suponer que aquí están las edades, por aquí a los 9 años, estas empiezan a aumentar, la LH y la FSH. Aquí quiero hacer una pausa. Solamente ese inicio del aumento de la secreción de estas hormonas, entre los 9 y los 12 años, es lo que se conoce como la pubertad. Ahí termina. Una vez que estas hormonas LH y FSH empiezan a aumentar. Una vez que empiezan los ciclos menstruales, o sea, en el primer sangrado, la menarquia, ahí ya acabó pubertad, ¿de acuerdo? Estos ciclos menstruales se pueden dar entre los 11 y los 15 años. Si van y le preguntan a sus abuelitas o a sus mamás, bueno, si tienen confianza o... sí, bueno, procuren a ver si pueden preguntarles. ¿A qué edad tuvieron su primer sangrado? Por lo general llegan a contestar que pues 15 años o más. Actualmente vemos a las niñas que ya inclusive desde los 8 años empiezan a tener el primer sangrado, la menarquia. Entonces, pues su proceso de pubertad termina antes de los 9 años o de los 12 años. Ya después es un proceso de adolescencia, pero son cosas diferentes. Entonces, aquí vamos a tener de los folículos que se van a seleccionar en cada... Bueno, a ver, vamos a ver esto. Les decía, tenemos un ovario derecho y un ovario izquierdo. En cada ciclo sexual femenino se da de forma intermitente en que van a madurar los folículos del ovario izquierdo o los del ovario derecho. Se da que tengamos ovulación en un ovario o en el otro. Ya dependiendo de en qué ovario se dé, vamos a tener todo este proceso. Es como, no es fácil, bueno, no sabemos, no tenemos manera de decir, ay, sí, este ciclo que siguen, ahora quien va a ovular va a ser mi ovario izquierdo. O sea, no, es aleatorio en el que se dé. Entonces, en cada uno vamos a tener, como les decía, se van a seleccionar de 6 a 12 folículos primordiales que van a estar rodeados por una única capa de células de la granulosa. Estas células de la granulosa van a proliferar para crear más capas y este folículo se va a convertir en un folículo primario. Ahora, este folículo lo que nos va a dar lugar a células del intersticio y va a formar lo que va a ser la zona pelúcida. Y vamos a tener ya indicios de un folículo periantral. Vamos a tener aquí ya una maduración rápida de lo que van a ser los folículos. Ahora, lo que vamos a tener va a ser la formación del antro porque las células del intersticio se van a juntar. Y aquí vamos a tener lo que va a ser la formación de dos estructuras que van a ser muy importantes, que va a ser la teca, que se va a dividir en una teca interna y en una teca externa. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Es que la teca interna, que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero espero que puedan distinguir que aquí están las células de la granulosa y aquí en la periferia hay una línea. No sé si la alcanzan a ver bien, pero está un borde externo y un borde interno que está en contacto con las células de la granulosa. El borde externo sería la teca externa y el borde interno la teca interna. La teca externa lo que va a hacer va a desarrollar que esas células
van a desarrollar la capacidad de secretar hormonas sexuales esteroides adicionales. Es decir, aquí vamos a tener por la teca externa secreción de lo que va a ser estrógenos y progesterona. Por la teca, perdón, eso es por la teca interna, el borde interno. La teca interna nos va a secretar hormonas esteroides adicionales, es decir, estrógenos y progesterona. Ahora sí, la externa es lo que va a revestir al folículo, porque como es externo, lo cubre y esto va a ser una capa muy vascularizada que va a nutrir a este folículo. Aquí, ya como pueden ver, tenemos la buena diferenciación de lo que ya va a ser el óvulo. Aquí vamos a tener, más que nada, va a dar lugar a una fase proliferativa de las células de la granulosa que van a secretar un líquido folicular que va a tener una cantidad elevadísima de lo que van a ser estrógenos. Y este líquido va a provocar como tal la buena definición de lo que va a ser el antro al interior de lo que va a ser las células de la granulosa, como lo podemos ver aquí. Y el crecimiento inicial de estas células lo que nos va a dar va a ser un folículo de lo que va a ser de tipo preovulatorio o maduro, que lo que nosotros vamos a conocer también como folículo de Graf. Hasta aquí ya está maduro, ¿de acuerdo? Todo esto que les acabo de describir va a ser la fase folicular. De esto que les dije, recuerden que yo les dije que vamos a tomar de 6 a 12 folículos primarios cada mes o primordiales. Todos van a pasar por estas etapas, pero va a haber uno que va a crecer más que el resto. Entonces, una vez que se toma este folículo predominante, los demás van a sufrir atresia, es decir, van a involucionar y solamente uno va a llegar al proceso de ovulación. El proceso de ovulación se va a dar en el día 14 del ciclo, es decir, a la mitad. Aquí la LH es donde ya tiene la función primordial de convertir lo que van a ser las células de la granulosa y de la teca en secretoras, tanto, como les decía, de estrógenos y de progesterona. Pero como ya ovuló, ya tenemos una célula viable para que sea fecundada, ahora ya no necesitamos tantos estrógenos. Lo que necesitamos es propiciar el entorno adecuado para la gestación. Entonces, la que más sobresale sobre la secreción a partir de las células de la granulosa va a ser lo que es la progesterona. Ya salió el óvulo, pasó por las fimbrias, entró a la trompa de falopio. Ok, el óvulo ya está en camino a la cavidad uterina. Pero ahora lo que nos queda es esto, el conjunto de células que estuvieron recubriendo y protegiendo lo que va a ser el óvulo. Una vez que sale el óvulo, a unas pocas horas posteriores a la ovulación, vamos a tener lo que va a ser la formación del cuerpo lúteo. Entonces, está la ovulación, sale el óvulo y aquí tenemos lugar de aquí para acá, lo que va a ser la fase lútea. Aquí vamos a tener, acuérdense, estas células de la granulosa, lo que va a ocurrir ahora es que van a tener adiciones lipídicas. Va a obtener una coloración amarillenta y esto va a estar propiciado por la LH, la hormona luteinizante, por eso es fase lútea. Entonces, ahora estas células se van a volver amarillas y vamos a tener la característica de lo que es el cuerpo lúteo ya bien formado de 7 a 8 días posteriores a lo que va a ser la ovulación. Entonces, dura un tiempo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer seguir produciendo, secretando lo que es progesterona para propiciar la gestación y a su vez también lo que nos va a producir va a secretar inhibina. Aquí vamos a tener que aquí los estrógenos nos van a inhibir la secreción de FSH. Desde este nivel, la gran producción de estrógenos por las células de la teca interna inhibe lo que es la FSH a nivel de la adenohipófisis. Si inhibimos la FSH, entonces evitamos que más folículos crezcan para generar otros óvulos, porque ya tenemos un folículo
predominante. Entonces, desde aquí se inhibe la FSH por acción de los estrógenos. Acá, en el cuerpo lúteo, se produce inhibina, que va a reforzar esta acción de inhibir a la FSH. Si tenemos se da la fecundación, bueno, entonces vamos a tener aquí un reforzamiento de lo que va a ser la progesterona y vamos a tener también una actuación de lo que va a ser la hormona, la gonadotropina coriónica, que nos va a propiciar y favorecer aún más lo que va a ser el periodo gestacional, que tiene acciones muy similares a lo que va a ser la LH. Pero eso es para el caso en el que se da ya la fecundación. Aquí lo que nosotros estamos viendo es el caso en el que no se da. Pues no se da la fecundación y entonces 12 días posteriores a lo que va a ser la ovulación, el cuerpo lúteo va a degenerar, se va haciendo más chiquito, pierde su coloración amarillenta porque va perdiendo esos depósitos lipídicos y entonces se convierte en el corpus albicans. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Este corpus albicans deja de producir todo lo que estábamos produciendo en la fase lútea, que es lo que era la progesterona principalmente, aparte de los estrógenos, pero principalmente progesterona, la inhibina, y entonces le quitamos todos los estímulos inhibitorios a la FSH y otra vez volvemos a producir la folícula estimulante. Y entonces, como ya le quitamos los estímulos inhibitorios, otra vez podemos propiciar el crecimiento de 6 a 12 folículos y otra vez iniciamos todo el ciclo. Entonces, otro ciclo que tenemos, que es el ciclo endometrial mensual o la menstruación. Hay que recordar que en la imagen anterior que yo les mencionaba de la anatomía femenina, tenemos, como les decía, el perimetrio, la capa fibrosa que le da sostén al órgano, el miometrio, que es la capa muscular, y el endometrio, que es la capa más interna. Estas células que van a componer el miometrio van a estar en constante recambio. Este miometrio se va a dividir en una capa superficial, que va a ser la capa funcional, una capa basal que nos va a dar lugar a estas células que van a componer la capa funcional, que va a ser la que va a estar en constante recambio, y por debajo de esta el miometrio. Entonces, aquí quiero que tomemos mucha atención a esto. Ahora, vamos a tener que en el caso de el endometrio, vamos a tener primero lo que va a ser una fase proliferativa. Aquí lo estamos viendo al revés. Acuérdense que aquí lo vimos desde el sangrado desde que inicia el sangrado hasta que no se dio la fecundación, va a iniciar el siguiente sangrado. Esta imagen está al revés. Aquí vamos a tener la fase proliferativa, que es antes de la ovulación. Esto se ubica en este punto de esta gráfica. Entonces, en la fase proliferativa, lo que vamos a tener es que luego de la fase menstrual, que es esta, hay que recordar que aquí inicia el ciclo con el primer día de sangrado, termina el sangrado que va a durar 5 días en promedio, va a iniciar la fase proliferativa, en donde aquí vamos a tener una capa fina de endometrio que va a persistir y bajo la influencia de los estrógenos que fueron producidos a este nivel en el ciclo ovárico, hay que recordar lo que les empezamos a producir aquí por lo que va a ser la teca interna, estos estrógenos que van a estar secretados en grandes cantidades entonces por el ovario durante la primera fase del ciclo ovárico van a provocar que las células del estroma, es decir, estas células de la capa funcional del endometrio, estas células del estroma y epiteliales van a proliferar con rapidez y entonces este epitelio que se lavó, o sea, que salió en el sangrado, va a proliferar, se va a reepitelizar entre 4 a 7 días posteriores a lo que va a ser el sangrado. Y esto se va a dar antes de que ocurra la ovulación, porque necesitamos empezar a crear el sustrato que le va a dar el sostén y la nutrición al óvulo antes de que esté maduro, es decir, antes de que esté la ovulación. Ahora, la fase secretora es cuando hay una mayor proliferación de lo que van a ser las células del estroma y epiteliales de la capa funcional del endometrio, y esto se da después de la ovulación. Esta fase secretora ocurre aquí, después del día 14. Ay.
Ujú. Y esto se va a deber más que nada a que el cuerpo lúteo va a secretar grandes cantidades de progesterona y estrógenos. ¿Se acuerdan que aquí habíamos dicho que eh, secreta estrógenos y progesterona, principalmente progesterona para favorecer la gestación, el cuerpo lúteo después de la ovulación? Entonces, esto nos va a ayudar a, les digo, va a inhibir la FSH para evitar que se propicie el crecimiento y desarrollo de otro folículo y va a ayudar a que ese óvulo que ya pues, ya fue ovulado, pues vaya, o sea, ya salió, perdón, pueda tener un sustrato al cual adherirse. Entonces, esto es lo que nos va a hacer el cuerpo lúteo a partir de lo que va a ser la progesterona y los estrógenos. Y los estrógenos lo que va a hacer es que van a producir una proliferación adicional de este endometrio y la progesterona va a provocar un desarrollo secretor del endometrio, es decir, va a secretar sustancias nutritivas y aparte vamos a tener proliferación de sinusoides, es decir, podríamos tener aquí unos pocos vasos, pero ahora se van a volver estos sinusoides y vamos a tener mayor cantidad de vasos, o sea, va a estar más vascularizado, estos vasos se van a volver tortuosos, van a engrosarse para tener suficiente nutrición en el óvulo una vez que se ha fecundado y se puede implantar. Entonces, estas modificaciones en el endometrio tienen como objetivo producir un endometrio que sea muy secretor y capaz de ofrecer estas condiciones óptimas para que el óvulo, una vez fecundado, pueda ser implantado y se lleve a cabo la gestación. Ahora, en la menstruación, ¿qué es lo que ocurre? No se fecundó el óvulo, no se implantó, no nos sirve de nada tener tanto estrato aquí nutritivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía acá, hay se eh, eh, involuciona lo que va a ser el cuerpo lúteo al cuerpo albicans, ya no tenemos el estímulo de la inhibina, de la testosterona, perdón, de la inhibina, de lo que va a ser la progesterona y los estrógenos, entonces otra vez vuelve a haber aumento de la TSH, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a lavar todo este tejido nutritivo que se creó y estas tejidas que se van a, estas células que se van a estar descamando de lo que va a ser el endometrio, es lo que va a dar lugar a lo que va a ser el sangrado, a lo que es la menstruación. Y en esta fase, pues como les decía, las hormonas ováricas, que va a ser, ¿qué cosa? El estrógeno y la progesterona van a disminuir a valores muy, muy bajos. Y entonces, pues esta capa del endometrio se cae. Y pues en promedio puede que hay depende, digo, algunas más, algunas menos, se pierden alrededor de 49.5 mililitros de sangre. Entonces, todo lo que les mencioné está resumido en esta imagen. ¿Qué es lo que es importante aquí de todo lo que les hablé? Bueno, recuerden que habíamos visto que hay una fase folicular, una fase lútea. Vamos a tener aquí, esta es la misma imagen que vimos aquí atrás, solamente que aquí viene invertida. Aquí inicia con la menstruación. La imagen de acá atrás inicia con la fase proliferativa, pero si se dan cuenta es lo mismo, solo que aquí lo estamos viendo de aquí para acá en esta imagen, aquí, de aquí para acá. Esto está invertido, pero es exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Entonces, aquí ya tenemos juntas estos 3 puntos importantes, el ciclo ovárico, los cambios hormonales y el ciclo endometrial uterino. Entonces, vamos a recordar aquí que en la fase folicular, ahora vamos a tener en la menstruación, vamos a tener que el sangrado en valor normal de duración va a tener de 4 a 8 días. Les digo, varía. Menor a 2, más de 8, eso ya es un ciclo anormal. También si durante el sangrado tenemos presencia de coágulos. Entonces eso ya no es normal y pues es patológico y hay que tener cuidado. Entonces, como les decía, durante el primer día, ¿qué vamos a tener? FSH, LH en valores basales, o sea, están normales, no están muy disminuidos, a comparación de lo que va a ser los estrógenos y la progesterona, que estos están muy, muy bajos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos condiciones para favorecer una gestación, entonces no necesitamos que estén altos.
por acción de la FSH, porque acuérdense, aquí nos tiene que importar en la fase folicular la primordial, la que se lleva todo el trabajo, es la FSH. Esta, que está un poco más alta que la LH, lo que va a hacer es que como está un poquito más alta, va a provocar la maduración de 6 a 12 folículos ováricos y se va a dar todo el proceso que ya vimos en la otra imagen. Entonces, esta va a tener ligeros aumentos. Ahora, aquí, conforme vamos viendo que aquí ya se va formando un folículo más maduro, en esta etapa de los 6 a 12, que estaríamos hablando alrededor del día 8, por ejemplo, acuérdense que aquí ya se define un folículo dominante. Este es el que se va a llevar a término para llevar todo el ciclo. Los demás involucionan. Entonces, aquí acuérdense que por las células de la teca interna vamos a tener una secreción muy fuerte de estrógenos. Entonces, aquí los estrógenos empiezan a aumentar y este pico de estrógenos coincide con el pico de la FSH, porque la FSH lo que va a hacer es, va a propiciar, va a perpetuar ese estímulo al folículo que ya se determinó que va a terminar todo el ciclo. Entonces, tiene que ayudar a ese folículo a que termine de madurar para que continúe con el ciclo y los demás involucionen. Entonces, coinciden estos picos de estrógeno con FSH. Y vamos a ver que este pico de estrógenos va a ir aumentando mientras que el de FSH va a disminuir un poco. El de LH va a continuar más o menos en sus mismas concentraciones hasta que lleguemos ya muy cerquita a lo que va a ser la ovulación. La progesterona aquí para nada va a tener muchísimo que ver en lo que va a ser la regulación. Entonces, ¿qué función van a tener aquí los estrógenos? Tienen una función paradójica que hace rato les comentaba. ¿Por qué? Concentraciones bajas o concentraciones bajas o medio bajas de lo que va a ser los estrógenos van a inhibir a la FSH y a la LH. Es decir, si vemos aquí, a pesar de que los estrógenos van subiendo, este pico de FSH ya no continúa a la alza como en el de los estrógenos. Es decir, como les decía, dio un ligero movimiento hacia abajo. La hormona luteinizante aquí empieza a subir un poco, pero ¿por qué? Niveles bajos de estrógeno van a inhibir a las hormonas gonadotrópicas. Pero paradójicamente, niveles altos de estrógenos las van a estimular. Porque si ven aquí, previo a la ovulación, los estrógenos, ¿qué es lo que están haciendo? Les digo, van a estimular a la FSH y a la LH, pero más que nada va a estimular a la LH. Vamos a tener un pico de LH 2 días previos, 1 a 2 días previos a lo que va a ser la ovulación. Este pico de LH lo que nos va a hacer, va a provocar la rotura de la cápsula que rodea al óvulo para que se pueda dar la ovulación. Pero hay que recordar que los estrógenos inhiben a la FSH para evitar que se produzca el desarrollo de más folículos. Entonces, sí hay un pico de FSH, pero si se dan cuenta, es mucho menor que el de LH. Entonces, aquí tenemos un pico previo a la ovulación de lo que va a ser estrógenos para perpetuar la ovulación de este folículo maduro y de LH. Ahora, aquí lo que tenemos, todo esto coincide en el día 14. Aquí, en todo esto que les expliqué de inhibición o estimulación de los estrógenos para la FSH y LH, se da en la fase proliferativa. Acuérdense que aquí lavamos el tejido que creamos para poder nutrir al ovocito que no se creó. Entonces volvemos a empezar a generar división celular, proliferación de vasos, para estar listos para cuando tengamos el óvulo. Entonces, esto es la fase proliferativa, estamos creando más células. Una vez que ya se da la ovulación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener un leve descenso de lo que van a ser los estrógenos
que esto va a ir acompañado de ¿qué? De este pico que estamos teniendo aquí un presente de LH y FSH. Si vamos a ver aquí, ya no van a mantenerse, ya no van a elevarse tanto LH o FSH. ¿Por qué? Porque estos estrógenos vuelven a subir. ¿A partir de qué? Porque como aquí se rompe el folículo que está rodeando al óvulo, vamos a tener, digamos, una disminución en la secreción de los estrógenos. Pero una vez que ya salió el óvulo por el proceso de la ovulación y tenemos la formación del cuerpo lúteo por acción de la hormona luteinizante, que esto se da por este pico que tenemos de LH, vamos a restablecer los niveles de secreción de lo que va a ser progesterona y estrógenos. Por eso baja y vuelve a subir el estrógeno. Pero si se dan cuenta, ya no sube tanto como la progesterona, que está todo el camino hasta la segunda fase del ciclo sexual femenino, está a la alza y es la que más alta tiene una concentración. Esto se debe a lo que va a ser el cuerpo lúteo. Y todo esto vamos a tenerlo ya después de la ovulación en la fase secretora, donde ya está el colchoncito de células que van a nutrir al óvulo para que se pueda implantar con todas sus secreciones nutricias. Entonces, aquí, como les decía, todo esto, la progesterona y lo que va a ser los estrógenos van a inhibir a la FSH y a lo que va a ser la LH. Cuando pasa el tiempo y no se fecundó el óvulo, lo que vamos a ver es que ahora no se pueden mantener a lo largo del tiempo estos picos de estrógenos y de progesterona, entonces van a decaer y ahora aquí lo que vamos a tener, como se quitaron los estímulos inhibitorios aquí por el cuerpo lúteo, lo que va a provocar ahora va a ser otra vez niveles basales de lo que va a ser FSH y LH. Si se dan cuenta, se mantienen aquí en niveles basales. Ya no va a la baja como en este caso de cómo se ve la inclinación de lo que va a ser la gráfica de la progesterona. Entonces, niveles basales y volvemos a iniciar el ciclo. No se dio la fecundación, se vuelve a lavar el tejido y otra vez. Entonces, esto es lo que hace tanto el ciclo ovárico, las hormonas y el ciclo uterino. Bueno, creo que ya acabamos la parte más pesada del ciclo sexual femenino. Ahora, vamos a ver lo que va a ser el acto sexual femenino. Es muy similar a lo que vimos en el ciclo masculino. Perdón, en el acto sexual masculino. Igual, vamos a tener que el clítoris, al igual que el pene, va a constituirse por un glande, que va a ser un órgano muy sensible. Y este va a ser el encargado de transmitir lo que va a ser la sensación sexual. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que igual va a haber una estimulación psicológica y sexual local, es decir, pues la estimulación de los órganos sexuales. La característica aquí más que nada en la mujer es que va a aumentar esta estimulación en proporción al grado de secreción de hormonas sexuales y va a variar dependiendo de la fase del ciclo sexual en la que se encuentre. Es decir, previo a en la ovulación, siempre va a ser cuando la mujer se encuentre más receptiva sexualmente, porque esto también es un mecanismo para favorecer o perpetuar la gestación. ¿Por qué? No tiene sentido que haya un mayor impulso sexual por ejemplo, en la menstruación, que se da, pero me refiero a que sea como el pico máximo en la menstruación, si aquí no tenemos una ovulación, digamos, no hay que fecundar. Pero ojo, no todas las mujeres tienen este ciclo. Hay ciclos regulares, hay ciclos irregulares y no todas presentan el periodo de ovulación al día 14. Hay quienes efectivamente pueden ovular durante el periodo de lo que va a ser la menstruación. Hay quienes pueden ovular un poquito antes durante la fase proliferativa o inclusive quienes pueden llegar a ovular hasta este entonces. Entonces, hay mucho que ver sobre esto porque el deseo sexual de la mujer aumenta muchísimo en la fase ovulatoria. Entonces, depende muchísimo en qué parte del ciclo se encuentre la ovulación, porque les digo, no todas las mujeres ovulan en el día 14, es decir, a la mitad del ciclo. Entonces, aquí la función también va a estar dada por los nervios parasimpáticos e igual va a ser lo mismo.
óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo y ACTH. Lo que vamos a tener va a ser lo que va a ser la secreción y la lubricación. Igual mismo mecanismo, vamos a tener una dilatación de las arterias, oclusión de las venas, vamos a concentrar lo que va a ser la sangre en los órganos reproductores femeninos, y entonces esto es lo que nos va a propiciar lo que va a ser la erección del clítoris y pues de los tejidos eréctiles. Y aquí vamos a tener lo que va a ser la lubricación, que va a estar dada más que nada por las glándulas de Bartolino. Vamos a tener que, principalmente, como les decía, la lubricación de lo que va a ser del acto sexual en general, depende en más de un 90% de los órganos femeninos que de los masculinos. Pero pues en cierto modo tiene que, pues sí, contribuye porque la lubricación va a estar dada por el canal vaginal como tal, las glándulas y un poquito de la lubricación que aporta en la secreción em, eh, del pene. Entonces, aquí igual vamos a tener que esto va a estar dado el estímulo nervioso se va a dar por el estímulo de los nervios pudendos que van a transmitir estos impulsos hacia el plexo sacro y después a la médula espinal, y de la médula espinal va a subir hacia lo que va a ser el encéfalo a zonas que no están muy bien establecidas. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo, bueno, una imagen un poquito más gráfica de qué es lo que pasa en el canal vaginal. Aquí vamos a tener que en este caso la mujer no está estimulada, no está distendida para nada la vagina ni el canal vaginal. Tenemos una longitud de la vagina de 9 centímetros, aquí del cuello uterino de 4 a 5 centímetros, y ya en lo que va a ser la cavidad uterina aproximadamente de 7 a 8 centímetros por 3 a 4. Entonces, esto es normal. Aquí tenemos el introito vaginal. Otra cosa que también se me olvidaba mencionarles es que en la parte de la erección de lo que va a ser el clítoris, la concentración sanguínea en el introito, que es esto, es lo que va a hacer, en lugar de ser una porción laxa, la vuelve una porción rígida. No, no rígida como una piedra, pero la vuelve un poco más dura. Entonces eso es lo que va a propiciar también el estímulo sexual, porque va a propiciar el estímulo de masaje en el glande del pene del varón y el estímulo de masaje en lo que va a ser las paredes vaginales y las estructuras externas de lo que va a ser la vulva. Porque aquí, bueno, en la mujer lo que vamos a tener es que la mayoría de las terminaciones sexuales, sensitivas, están más en lo que va a ser la zona externa que en lo que va a ser aquí como tal en el canal vaginal. Entonces, que haya una concentración de sangre aquí a nivel del introito es lo que también nos va a propiciar o va a favorecer lo que va a ser la sensación sexual. Ahora, en lo que vamos a tener en la excitación, vamos a tener que va a haber un ensanchamiento de lo que va a ser la vagina. Y en cierto modo se va a cerrar un poquito lo que va a ser el útero. Aquí vamos a tener que las características que va a tener el semen una vez que se eyacula es que tiene sustancias que van a favorecer la formación de coágulos, es decir, se eyacula y estas sustancias lo que va a hacer es que se quede el semen almacenado, lo que va a hacer en las estructuras adyacentes de lo que va a ser el cuello del útero. Entonces, por proteolicinas, estos coágulos se van a romper y los espermatozoides que estén cerca van a tener una mayor facilidad para poder ingresar a lo que va a ser el útero y buscar fecundar al óvulo. Durante el orgasmo, lo que va a ocurrir es que va a haber contracciones involuntarias y rítmicas en lo que va a ser en las paredes de la vagina. Esto es lo que va a conducirnos a una plataforma orgásmica. Esto es tanto en el hombre como en la mujer, es decir, se va acumulando las sensaciones placenteras hasta que llega un punto en el que, digamos, no se pueden soportar más. Entonces es lo que ya detona, pasando esta plataforma orgásmica, se da lo que es el, el orgasmo como tal, y entonces tenemos un periodo de resolución en donde
estas dimensiones de la vagina están tratando de volver a sus dimensiones de una no estimulada y bueno, aquí termina. Entonces, este es otro esquema en donde vamos a tener que la fase de excitación va a provocar en la mujer la erección de los pezones, aumento de la frecuencia cardíaca, la tumefacción de lo que va a ser el clítoris, aumento del tamaño vaginal en un 25%, que es lo que estamos viendo aquí. La fase de meseta, que es lo que vimos, la expansión máxima de los senos y areolas, el clítoris va a estar aún más tupefacto, vamos a tener una elevación del útero, que es decir, se va a posicionar de una manera que va a ser muchísimo más fácil que los espermatozoides puedan ingresar a la cavidad uterina buscando fecundar el óvulo. Va a haber una coloración rosada de los labios menores y vamos a tener posteriormente lo que va a ser la fase orgásmica, la contracción involuntaria de los esfínteres y los elementos contráctiles, distensión involuntaria de la uretra. Aquí, el posterior al orgasmo, el clítoris va a disminuir de tamaño porque ya no vamos a tener una oclusión de los plexos venosos, se van a abrir y vamos a tener una regresión de lo que va a ser todo el volumen sanguíneo que concentramos en los órganos sexuales. Y vamos a tener contracciones uterinas más frecuentes, que va a ser de 2 a 4 segundos. Y en la fase de resolución todo vuelve a la normalidad. Y bueno, en cuanto a lo que es la función hormonal femenina, eso es todo. Entonces, otra vez, me voy a regresar al esquema que vimos del eje hipotálamo hipoficiario. De nuevo, hipotálamo va a secretar GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Esta a nivel de la hipófisis, adenohipófisis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar hormonas liberadoras, va a liberar hormonas gonadotrópicas, que va a ser LH y FSH. LH, ¿qué es lo que nos va a hacer? A nivel de lo que va a ser la teca interna, vamos a secretar también andrógenos y gestágenos. Más que nada, estágenos, que nos van a ayudar a propiciar las condiciones adecuadas para llevar a cabo un embarazo, y esto va a actuar en los tejidos Diana. Aquí también tenemos que ver también un poquito de lo que van a ser las glándulas mamarias que se van a preparar después a lo que va a ser la lactancia. Estos estrógenos, acuérdense, también van a tener una acción sobre las células de la granulosa. La FSH va a provocar que estas células también produzcan estrógenos. Los andrógenos se van a convertir en estrógenos por acción de una enzima que se llama aromatasa. En eso no me voy a meter porque pues no sé la clase, pero en general es lo único que hay que tomar en cuenta, que andrógenos pasan a estrógenos por esa enzima y también van a actuar sobre los tejidos Diana. Aquí vamos a tener la activina, que es lo que va a propiciar la acción de la FSH, que es lo que buscamos aquí, desarrollar o hacer crecer y madurar folículos. ¿Para qué? Para la gestación. Ahora, vamos a tener aquí la inhibina, que también vamos a bloquear esta función de la FSH. Los estrógenos, ¿qué es lo que nos van a hacer? Van a inhibir la FSH o pueden, una vez que disminuyan, permitir otra vez el estímulo de la FSH, y lo que nos va a hacer como tal los cambios conductuales femeninos. También va a provocar inhibición o estímulo a nivel del hipotálamo, al igual que los gestágenos, que van a provocar estimulación o inhibición a nivel del hipotálamo o de la adenohipófisis. Entonces, muchachos, bueno, pues ahora sí, eso sería todo por mi parte. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o algo que quieran resolver. O si todo quedó claro o algo que no haya quedado claro. Ok, bueno, pues espero que sí les haya quedado claro. Espero no haberlos revuelto más de lo que de por sí ya es un poquito complicado el tema, pero pues espero que sí les haya servido. Bueno, muchas gracias, Angie. Gracias a todos por estar con nosotros. Y ¿qué les iba a decir? El miércoles hay repaso de endocrino, con el Doc Trujillo, y ya les paso la hora y todo. Y pues muchas gracias, estudien, repasen
y esperamos que todavía le sigan sirviendo estas asesorías. Descansen y gracias.